Fórmulas estructurales de Lewis. La estructura de Lewis, también llamadas diagramas de puntos, son representaciones gráficas que muestran los enlaces entre los átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. El diagrama de Lewis se puede usar tanto para representar moléculas formadas por la unión de sus átomos mediante enlace covalente como complejos de coordinación. En el inicio de esta estructura fue propuesta por Herbert Lewis, quien lo introdujo por primera vez en el año de 1916 en su artículo llamado La molécula y el átomo. ¿Para qué se utiliza? Las estructuras de Lewis muestran los diferentes átomos de una determinada molécula usando su símbolo químico y líneas que se trazan entre los átomos que se unen entre sí. En algunas ocasiones, para representar cada enlace, se usan pares de puntos en vez de líneas. Los electrones desapartados, los que no participan en los enlaces, se representan mediante una línea con un par de puntos y se colocan alrededor de los átomos a los que pertenecen. Las moléculas más simples tienen un átomo central que queda rodeado por el resto de átomos de la molécula. Estas están formadas por varios átomos de un elemento y uno solo de otro elemento diferente. Este último es el átomo central. En los compuestos creados por átomos diferentes de diferentes elementos, el menos electronegativo es el átomo central y el exceptuando es el Átomos. Se les pone un punto o una cruz alrededor de su símbolo por cada electrón de la capa de valencia. Como la cantidad máxima de electrones posibles son 8, se colocan por parejas, uno en la parte superior, otra en la parte inferior, otra en la izquierda y otra a la derecha. Primero se debe poner uno en cada posición y después se complementan las parejas, exceptuando el helio. Sus dos electrones aparecen juntos. Electrones. Cuando los electrones de valencia han sido determinados, deben ubicarse en la estructura. Ellos deben ser ubicados inicialmente en los átomos como pares solitarios, un par de puntos por cada par de electrones disponible. Los pares solitarios se deben poner inicialmente en los átomos externos, con excepción del hidrógeno, hasta que cada átomo externo tenga 8 electrones en pares de vinculación y pares solitarios. Los pares solitarios extra deben ser ubicados en el átomo central. Cuando hay dudas, los pares solitarios deben ser ubicados en los átomos más electronegativos primero. Reglas de la estructura de Lewis para las moléculas. 1. Los átomos se muestran por sus símbolos químicos. Por ejemplo, el cloro es Cl, el hidrógeno es H. 2. Los enlaces covalentes se dibujan como líneas conectando los átomos participantes. Por ejemplo, un enlace simple es una línea, un doble enlace son dos líneas paralelas y un triple enlace son tres líneas paralelas. 3. Los electrones solitarios, es decir, los que no se comparten con otros átomos, se marcan como puntos. 4. El hidrógeno llena su capa de valencia con solo 2 electrones. La regla del octeto. La regla del octeto establece que los átomos se enlazan unos a otros en el intento de completar su capa de valencia, última capa de la electrosfera. La denominación regla del octeto surgió en razón de la cantidad establecida de electrones para la estabilidad de un elemento, es decir, el átomo queda estable cuando presenta en su capa de valencia 8 electrones. Para alcanzar tal estabilidad sugerida por la regla del octeto, cada elemento precisa ganar o perder, compartir electrones en los enlaces químicos. De esa forma, ellos adquieren 8 electrones en la capa de valencia. Excepciones a la regla del octeto. El hidrógeno tiene un solo orbital en su capa de valencia, la cual puede aceptar como máximo 2 electrones. Algunas veces se piensa que los átomos que forman cationes no siempre completan su octeto, y se utilizan como ejemplos de excepciones a dicha regla. Sin embargo, puesto que pierden los electrones de la capa externa, el nivel interno es el que queda completo. Ejemplos de estructuras de Lewis de las moléculas. El agua, H2O, está formada por 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. El dióxido de carbono, CO2, está formado por un átomo de carbono y 2 átomos de oxígeno.
El nitrógeno molecular está formado por 2 átomos de nitrógeno. Aportes del trabajo de Lewis. Aportaciones. El modelo de Lewis representa los electrones de valencia del átomo. La regla del octeto identifica la cantidad de electrones necesarios para que un átomo complete su capa de valencia de 8 electrones. El modelo de par electrónico permite identificar cómo se forma el enlace covalente. Limitaciones. El modelo de Lewis no proporciona información sobre el tipo de enlace entre átomos. Los electrones no se encuentran en los vértices de un cubo y los electrones no están inmóviles. La regla del octeto no aporta información acerca del tipo de enlace que se forman entre los átomos para completar su capa de valencia. El par electrónico no implica la formación de los enlaces iónicos. Conclusión. Las estructuras químicas pueden ser representadas de forma más compactas, particularmente si se están mostrando moléculas orgánicas. Las fórmulas estructurales de Lewis nos muestran la importancia de representar gráficamente los enlaces entre átomos de una molécula y los pares de electrones solitarios que puedan existir. También son utilizadas para indicar la formación de enlaces covalentes.